El santo del día, Santa Margarita María Alacoque. La más famosa de los santos del Sagrado Corazón, nació en 1647, en Janots, barrio oriental del pueblecito de Lautecourt, en Borgoña. Margarita fue la quinta de los 7 hijos de un notario acomodado. Desde pequeña era muy devota y tenía verdadero horror de ser mala. A los 4 años hizo voto de castidad, aunque ella misma confesó más tarde que a esa edad no entendía lo que significaban las palabras voto y castidad. Cuando tenía unos 8 años murió su padre. Por entonces ingresó la niña en la escuela de las clarisas pobres de Chalors. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión que le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Naturalmente, tuvo que retornar a Lautecourt. Desde la muerte de su padre, se habían instalado en su casa varios parientes, y una de sus hermanas, casada, había relegado a segundo término a su madre y había tomado en sus manos el gobierno de la casa. Margarita y su madre eran tratadas como criadas. Refiriéndose a aquella época de su vida, la santa escribió más tarde en su autobiografía: por entonces, mi único deseo era buscar consuelo y felicidad en el Santísimo Sacramento, pero vivíamos a cierta distancia de la iglesia y yo no podía salir sin el permiso de esas personas. Algunas veces sucedía que una me lo daba y la otra me lo negaba. La hermana de Margarita afirmaba que no era más que un pretexto para salir a hablar con algún joven del lugar. Margarita se retiraba entonces al rincón más escondido del huerto, donde pasaba largas horas orando y llorando sin probar alimento, a no ser que alguno de los vecinos se apiadase de ella. La mayor de mis cruces era no poder hacer nada para aligerar la de mi madre. Dado que Margarita se reprochaba amargamente su espíritu mundano, su falta de fe y su resistencia a la gracia, se puede suponer que no desperdiciaba las ocasiones de divertirse que se le presentaban. En todo caso, cuando su madre y sus parientes le hablaron de matrimonio, la joven no vio con malos ojos la proposición, pero como no estuviese segura de lo que Dios quería de ella, empezó a practicar severas penitencias y a reunir en el huerto de su casa a los niños pobres para instruirlos, cosa que molestó mucho a sus parientes. Cuando Margarita cumplió 20 años, su familia insistió más que nunca en que contrajese matrimonio, pero la joven, fortalecida por una aparición del Señor, comprendió lo que Dios quería de ella y se negó rotundamente. A los 22 años recibió el sacramento de la confirmación y tomó el nombre de María. La confirmación le dio valor para hacer frente a la oposición de su familia. Su hermano Crisóstomo le regaló la dote y Margarita María ingresó en el convento de la Visitación de Paray-le-Monial en junio de 1671. La joven se mostró humilde, obediente, sencilla y franca en el noviciado. Según el testimonio de una de sus connovicias, edificó a toda la comunidad por su caridad para con sus hermanas, a las que jamás dijo una sola palabra que pudiese molestarlas, y por la paciencia con que soportó las duras reprimendas y humillaciones a las que fue sometida con frecuencia. En efecto, el noviciado de la santa no fue fácil. Una religiosa de la Visitación debe de ser extraordinaria en lo ordinario, y Dios conducía ya a Margarita por caminos muy poco ordinarios. Por ejemplo, era absolutamente incapaz de practicar la meditación discursiva. Por más esfuerzos que hacía yo por practicar el método que me enseñaban, acababa siempre por volver al método de mi divino maestro, es decir, la oración de simplicidad, aunque no quisiese. Cuando Margarita hizo la profesión, Dios la tomó por prometida suya, en una forma que no se puede describir con palabras. Desde entonces, mi divino maestro me incitaba continuamente a buscar las humillaciones y mortificaciones. Por lo demás, Margarita no tuvo que buscarlas cuando fue nombrada ayudante en la enfermería. La hermana Catalina Marest, la directora, era una mujer activa, enérgica y eficiente.
en tanto que la santa era callada, lenta y pasiva. Ella misma se encargó de resumir la situación en las siguientes palabras: «Solo Dios sabe lo que tuve que sufrir ahí, tanto por causa de mi temperamento impulsivo y sensible, como por parte de las criaturas y del demonio. Hay que reconocer, sin embargo, que si bien la hermana Marest empleaba métodos demasiado enérgicos, también ella tuvo que sufrir no poco. Durante esos 2 años y medio, Margarita María sintió siempre muy cerca de sí al Señor y le vio varias veces coronado de espinas. El 27 de diciembre de 1673, la devoción de Margarita a la Pasión fructificó en la primera gran revelación. Hallábase sola en la capilla, arrodillada ante el Santísimo Sacramento expuesto, y de pronto se sintió poseída por la presencia divina, y nuestro Señor la invitó a ocupar el sitio que ocupó San Juan en la última cena, y habló a su sierva de un modo tan sencillo y eficaz que no quedó duda alguna de que era Él, aunque en general tiendo a desconfiar mucho de los fenómenos interiores. Jesucristo le dijo que el amor de su corazón tenía necesidad de ella para manifestarse y que la había escogido como instrumento para revelar al mundo los tesoros de su gracia. Margarita tuvo entonces la impresión de que el Señor tomaba su corazón y lo ponía junto al suyo. Cuando el Señor se lo devolvió, el corazón de la santa ardía en amor divino. Durante 18 meses, el Señor se le apareció con frecuencia y le explicó claramente el significado de la primera revelación. Le dijo que deseaba que se extendiese por el mundo el culto a su corazón de carne, en la forma en que se practica actualmente esa devoción, y que ella estaba llamada a reparar en la medida de lo posible la frialdad y los desvíos del mundo. La manera de efectuar la reparación consistía en comulgar a menudo y fervorosamente, sobre todo el primer viernes de cada mes, y en velar durante 1 hora todos los jueves en la noche, en memoria de su agonía y la soledad en Getsemaní. Actualmente la devoción de los 9 primeros viernes y de la hora santa se practican en todo el mundo católico. Después de un largo intervalo, el Señor se apareció por última vez a Santa Margarita, en la octava del Corpus de 1675, y le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, sin ahorrarse ninguna pena, consumiéndose por ellos en prueba de su amor. En vez de agradecérmelo, los hombres me pagan con la indiferencia, la irreverencia, el sacrilegio y la frialdad, y desprecian el sacramento de mi amor». Enseguida pidió a Margarita que trabajase por la institución de la fiesta de su Sagrado Corazón, que debía celebrarse el viernes siguiente a la octava del Corpus. De esa suerte, por medio del instrumento que había elegido, Dios manifestó al mundo su voluntad de que los hombres reparasen la ingratitud con que habían correspondido a su bondad y misericordia, adorando el corazón de carne de su Hijo, unido a la divinidad, como símbolo del amor que le había llevado a morir para redimirlos. Nuestro Señor había dicho a Santa Margarita: «No hagas nada sin la aprobación de tus superiores, para que el demonio, que no tiene poder alguno sobre las almas obedientes, no pueda engañarte». Cuando Margarita habló del asunto con la madre de Sumaise, su superiora, ésta hizo cuanto pudo por humillarla y mortificarla, y no le permitió poner en práctica nada de lo que el Señor le había ordenado, burlándose de cuanto decía la pobre hermana. Santa Margarita comenta: «Eso me consoló mucho y me retiré con una gran paz en el alma, pero esos sucesos afectaron su salud y enfermó gravemente. La madre superiora, que deseaba una señal del cielo, dijo a la santa: «Si Dios os devuelve la salud, lo tomaré como un signo de que vuestras visiones proceden de Él, y os permitiré que hagáis lo que el Señor desea, en honor de su Sagrado Corazón». La santa se puso en oración y recuperó inmediatamente la salud. La Madre Superiora cumplió su promesa. Sin embargo, como algunas de las religiosas se negaban a prestar crédito a las visiones de Margarita, la superiora le ordenó someterlas al juicio de ciertos teólogos. Desgraciadamente, esos teólogos, que carecían de experiencia en cuestiones místicas, dictaminaron que se trataba de meras ilusiones,
y se limitaron a recomendar que la visionaria comiese más. Nuestro Señor había dicho a la santa que le enviaría un director espiritual comprensivo. En cuanto al padre de la Colombier, se presentó en el convento como confesor extraordinario. Margarita comprendió que era el enviado del Señor. Aunque el padre de la Colombier no estuvo mucho tiempo en Paray-le-Monial, su breve estancia le bastó para convencerse de la autenticidad de las revelaciones de Margarita, por quien concibió un gran respeto. Además de confirmar su fe en las revelaciones, el padre de la Colombier adoptó la devoción al Sagrado Corazón. Poco después partió para Inglaterra y Margarita atravesó el periodo más angustioso de su vida. En una visión, el Señor le invitó a ofrecerse como víctima por las faltas de la comunidad y por la ingratitud de algunas religiosas hacia su Sacratísimo Corazón. Margarita resistió largo tiempo y pidió al Señor que no le diese a beber ese cáliz. Finalmente, Jesucristo le pidió que aceptase públicamente la prueba y la santa lo hizo así, llena de confianza, pero al mismo tiempo apenada porque el Señor había tenido que pedírselo 2 veces. Ese mismo día, 20 de noviembre de 1677, la joven religiosa que solo llevaba 5 años en el convento obtuvo de su superiora la autorización de decir y hacer lo que el Señor le pedía, y arrodillándose ante sus hermanas, les comunicó que Cristo la había elegido como víctima por sus faltas. No todas las religiosas tomaran aquello con el mismo espíritu de humildad y de obediencia. La santa comenta: en aquella ocasión el Señor me dio a probar el amargo cáliz de su agonía en el huerto. Se cuenta que a la mañana siguiente, los confesores que habían en Paray no fueron suficientes para escuchar las confesiones de todas las religiosas que acudieron a ellos. Desgraciadamente existen razones para pensar que no faltaron religiosas que mantuvieron su oposición a Santa Margarita por muchos años. Durante el gobierno de la madre Greyfie, que sucedió a la madre de Sumaicier, Santa Margarita recibió grandes gracias y sufrió también duras pruebas interiores y exteriores. El demonio la tentó con la desesperación, la vanagloria y la compasión de sí misma. Tampoco las enfermedades escasearon. En 1681, el padre de la Colombier fue enviado a Parel por motivos de salud y murió ahí en febrero del año siguiente. Santa Margarita tuvo una revelación acerca de la salvación del padre de la Colombier, y no fue esa la única que tuvo de ese tipo. 2 años después, la madre Melín, quien conocía a Margarita desde su ingreso en el convento, fue elegida superiora de la Visitación y nombró a la santa como ayudante suya, con la aprobación del capítulo. Desde entonces, la oposición contra Margarita cesó, o por lo menos dejó de manifestarse. El secreto de las revelaciones de la santa llegó a la comunidad en forma dramática, pues fue leído incidentalmente en el refectorio en un libro escrito por el beato de la Colombier, pero el triunfo no modificó en lo más mínimo la actitud de Margarita. Una de las obligaciones de la asistencia consistía en hacer la limpieza del coro. Un día en que cumplía ese oficio, una de las religiosas le pidió que fuese a ayudar a la cocinera y ella acudió inmediatamente. Como no había tenido tiempo de recoger el polvo, las religiosas encontraron el coro sucio. Esos detalles eran los que ponían fuera de sí a la hermana de Marest, la enfermera, y probablemente debió acordarse entonces con una sonrisa de la que fuera su discípula 12 años antes. Santa Margarita fue nombrada también maestra de novicias y desempeñó el cargo con tanto éxito que aún las profesas pedían permiso para asistir a sus conferencias. Como su secreto se había divulgado, la santa propagaba abiertamente la devoción al Sagrado Corazón y la inculcaba en sus novicias. En 1685 se celebró privadamente en el noviciado la fiesta del Sagrado Corazón. Al año siguiente, los parientes de una antigua novicia acusaron a Margarita de ser una impostora y de introducir novedades poco ortodoxas, lo que suscitó nuevamente la oposición durante algún tiempo. Pero el 21 de junio de ese año toda la comunidad celebró en privado la fiesta del Corazón de Jesús. 2 años más tarde se construyó ahí una capilla en honor al Sagrado Corazón,
y la devoción empezó a propagarse por todos los conventos de las visitandinas y por diversos sitios de Francia. En octubre de 1690, después de haber sido elegida asistente de la superiora por un nuevo periodo, Margarita cayó enferma. «No viviré mucho», anunció, «pues ya he sufrido cuanto podía sufrir». Sin embargo, el médico declaró que la enfermedad no era muy seria. Una semana después, la santa pidió los últimos sacramentos. «Lo único que necesito es estar con Dios y abandonarme en el corazón de Jesús». Cuando el sacerdote le ungía los labios, Margarita María expiró. Su canonización tuvo lugar en 1920. Santa Margarita María Lacoque ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.